las 4:23 nos decía Nuria Richard hace un instante que tendríamos que hincarle el diente, informativamente hablando, naturalmente, una polémica terrible que hay entre los abuelos de los matrimonios que están separados y que por lo tanto también ellos, abuelos, son separados de sus nietos, y las madres que no quieren que sus hijos estén con los padres de su exmarido, o al revés, ¿no? Aquí yo creo que tanto monta tonto. Esto es terrible porque en principio los abuelos no tienen por qué pagar las consecuencias de una mala relación entre dos cónyuges, y es terrible también por los términos absolutamente lamentables desde mi punto de vista que han adquirido ya estos primeros lances de la polémica. Hoy trataremos de arrojar un poquito de luz a propósito de esa cuestión, Nuria. Sí, esta mañana la Asociación de Abuelos se ha presentado a poner una querella contra dos personas, contra Ana María Pérez del Campo y Lidia Falcón, pues por decir que en realidad son padres de maltratadores y asesinos. Básicamente les han llamado los abuelos que reclaman ver a sus nietos. La semana pasada la Asociación de Abuelos Separados publicó una encuesta que realizó entre 2.000 personas que reflejaba que el 70% de los españoles piensa que algunas mujeres interponen denuncias falsas por maltrato. Esta asociación también acusaba al gobierno de estimular las denuncias falsas al ofrecer protección inmediata sin necesidad de una sentencia condenatoria. Nosotros hemos hablado con Lidia Falcón, que es una feminista de pro, histórica en la historia de España, y cree que todo esto lo que hace es desorientar a la opinión pública porque se ocultan las verdaderas situaciones. Es tergiversar muchas situaciones, ¿no? Porque cuando los abuelos se presentan en el juzgado y reclaman el régimen de visitas y tal, hablan desde la perspectiva que te digo del pobre abuelo que está abandonado, que su nuera no les deja ver a los hijos. Pero lo que no cuentan nunca es lo que ha pasado antes de que se llegue aquí. Es decir, el maltrato, según Lidia Falcón, consentido por la familia de él. Es decir, que cuando la madre se libera, pues lo último que necesita es ver otra vez a ese hombre maltratador y a la familia que supuestamente ha amparado el maltrato. Cuando la esposa se divorcia, lo último que quiere es que los niños vuelvan a la casa de esos abuelos que se han portado tan mal con ella, en donde normalmente además va también el hijo, como es natural, y donde vuelven a ver al padre maltratador y a la abuela y al abuelo, que además hablan mal de la madre normalmente. Dicen que los abuelos incluso han ayudado y han consentido ese maltrato a la mujer, y Lidia en este punto iba un poquito más allá. Por supuesto, una parte importante de esas situaciones derivan del maltrato y a veces del abuso sexual de los niños, incluyendo los abuelos. Que también tengo yo algún caso de denuncia de que el abuelo se mete con el baño con la nieta y la toca, etcétera. Pero esos casos, esas situaciones nunca las explican. Para ellos siempre son gente excelente, ¿verdad? Pobres viejos que están allí maltratados por la nuera. Palabras muy polémicas, desde luego. Y muy duras. Y en todo caso parciales, porque esto lo que representa es la opinión de una de las partes en este conflicto. Eso es. Dice que actualmente en los juzgados hay 151.000 causas de maltrato, que ahora mismo hay muchísimos hombres con orden de alejamiento que están en libertad, están por la calle, y que no se están hablando de 3 o 4 casos. Bueno, vamos a hablar con Guadalupe de la Fuente, que es la presidenta de la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos. Guadalupe, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opinas de lo que has oído en labios de Lidia Falcón ahora mismo? Bueno, pues yo pienso que es muy parcial, es una persona que habla desde sus propios intereses, como por las ideas que tiene. A veces el estar involucrado te hace perder un poco la visión de la realidad. Sí es cierto que hay cientos de miles de denuncias por maltrato, que no dice son las que se llevan a cabo, es decir, lo que no se dicen son las cientos de miles que se archivan y se cierran antes de que lleguen ni tan siquiera a tener una sentencia ni a producirse el juicio. Eso quiero que quede claro. Por otro lado, yo lo de los abuelitos abusadores sexualmente, pues mire, no lo entiendo mucho. Es cierto que en algunas ocasiones nos estamos encontrando dentro de la asociación, si tenemos algún abuelo que ha sido acusado por esto, que no hay pruebas y que simplemente son denuncias que se utilizan para prohibir un régimen de visitas, porque el artículo 160 del Código Civil lo que dice es que no se puede prohibir a los hijos ver a los abuelos sin causa justa. Entonces lo que se hace es con una maldad infinita
una causa justa para que el abuelo no pueda ver a los niños. Eso, vamos, quiero que quede súper claro. Otra de las cosas es que nosotros no hemos maltratado ni a los yernos ni a las nueras. Tengan en cuenta que nosotros somos una asociación de abuelos y de abuelas, aunque a mí no me gusta feminizar las cosas, pero no porque no sea feminista, que sí lo soy, pero es como esto de miembros y miembras. A mí no me gusta feminizar las palabras. Entonces siempre hablo de abuelos y entre ellos entiendo abuelas y abuelos. Bueno, pues los abuelos tenemos hijas e hijos. Yo no voy a ir en contra nunca, ni nadie de la asociación, en contra de los intereses de las mujeres, ni muchísimo menos. Nosotros queremos que la mujer maltratada denuncie. Nosotros tenemos muchas abuelas que han sido maltratadas y ahora sus hijos están sufriendo lo mismo por otras. Entonces, lo que hemos buscado los abuelos siempre ha sido una igualdad efectiva, nada más. Y ahora lo que no queremos es que lo mismo que en aquella época prevalecía la voz del hombre por encima de todo, pues que ahora prevalezca la de la mujer. Nosotros lo que queremos es que sea una igualdad y que desde luego no se haga un fraude con la ley de violencia de género y del maltrato, porque esto lo que hace, al contrario de lo que nos están criminalizando a nosotros, que es por sacar simplemente a la calle unas encuestas de opinión. Nunca nosotros hemos dicho que esto sean estadísticas, en absoluto. Es una encuesta de opinión como saca cualquier medio de comunicación cuando hay intención de voto. Y simplemente hemos dicho y hemos preguntado a 2.000 personas, hombres y mujeres, en la misma, hemos querido ser imparciales, de la misma manera, y el 70% dice que hay que creen que se producen denuncias falsas en cuanto a la hora del proceso de divorcio, y lo están diciendo 2 de cada 3 mujeres. Es que nosotros no nos estamos inventando los datos. Lo que no hemos hecho, seguramente si hubiéramos hecho lo que hace el Observatorio de Violencia de Género y las feministas radicales, que es hacer encuestas a 15.000 mujeres solas, como ahora se está haciendo sobre la violencia de género, pues seguramente que sacarán otro dato. Entonces yo las invito a que hagan lo mismo que los demás, pregunten a hombres y a mujeres. Eso por un lado. Y segundo, si solamente hubiéramos preguntado a hombres, seguramente nos hubieran dicho el 100%. Y aquí hay un 70%. O sea, tampoco me parece a mí que hayamos dicho nada tan descabellado de nada que no se hable en la calle como de cualquier otro tema. Lo que pasa que, bueno, se nos ha querido criminalizar, y lo que yo no puedo entender es que una noticia que prácticamente no ha tenido repercusión, pues que haya tenido más contestaciones que repercusión. O sea, es que nosotros hemos querido que la gente sepa que los abuelos estamos ahí, y sobre todo que nuestros niños sufren, nuestros nietos sufren, y así nos lo hacen saber a nosotros. ¿Y entonces ahora qué vais a hacer? Bueno, nosotros hemos presentado no una querella, nosotros lo que hemos presentado son 2 demandas de conciliación, en concreto para ella una, para la señora Lidia Falcón, y otra para la señora María Pérez del Campo. Entonces ellas, bueno, pues esto los juzgados llevarán su trámite. Hemos presentado ya las 2 demandas de conciliación, y después, pues si no hay conciliación por parte de estas señoras, pues nosotros emprenderemos una querella criminal para las 2, claro, independientemente, cada una con sus declaraciones y con sus responsabilidades, por supuesto. ¿Pero crees que de esta polémica, Guadalupe, puede salir algo bueno al final? Pues mire, yo lo único que quiero de esta polémica es que se abra, nosotros desde la asociación, es que se abra un debate público. Queremos que las mujeres maltratadas denuncien, y lo que no queremos bajo ningún concepto es que se esté haciendo un fraude de ley con la ley de violencia de género, porque al final lo que ocurre con esto es que hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar porque se creen que las van a meter en el mismo saco que a las demás. Entonces, cuando una mujer sufre realmente agresiones, por supuestísimo, y tienen que dispararse todos los mecanismos que tiene el Estado y la justicia para poner a salvo su vida, por supuestísimo. Pero es que también se lo tienen que hacer con los hombres, que también mueren. También lo tienen que hacer con los niños, que también mueren a manos de sus propios familiares, e incluso madres y padres, y también por supuesto para los abuelos que también nos dan, o sea, los abuelos también nos pegan patadas, nos insultan, e incluso como esta señora ahora mismo acabo de oír, de que también cometemos abusos sexuales con los niños, que ya tiene varios abuelitos que cometen abusos. Y usted, a mí que me lo deje poner en duda, porque los abuelos, francamente, creo que es un ataque a un colectivo de la sociedad que está de verdad dejado de la mano de Dios, y sobre todo los que no pueden hablar pero empezarán a hablar dentro de poco y se desmontará todo este chiringuito, son los niños de padres separados.
es que no saben lo que están sufriendo estas criaturas. Hay muchos de ellos, niños con 5 años, que te dicen, es que esto ni que lo solucione. Yo cada vez soy particularmente más partidario de que se reconozca el papel fundamental que hoy en día representan los abuelos más que nunca históricamente en lo que es la estructuración de la familia, porque son los abuelos los que muchas veces están permitiendo que las mujeres puedan salir fuera de casa, puedan trabajar, que además, gracias a Dios, la longevidad cada día va alcanzando nuevas cotas y por lo tanto la convivencia de los abuelos, que son unos transmisores de experiencias vitales estupendas, pues sí, le hace mucho bien. O sea que yo ahí no soy sospechoso y me gustaría que esto sirviera por lo menos para llamar la atención sobre la importancia que tenéis, Guadalupe, en la familia española de hoy en día. Es verdad, es que los abuelos cada vez efectivamente somos más longevos, estamos mejor preparados, transmitimos a los niños muchos valores. Y generalmente el abuelo es la figura del mediador familiar. Yo siempre lo digo, insisto en lo mismo. El abuelo es aquel que media siempre entre el padre y el hijo, recordándole al padre lo que hacía cuando era pequeño, y al hijo pues que tiene que ser un poco responsable y hacer caso a su padre, ¿no? Entonces siempre hemos sido un poco los mediadores de familia, evitando la conflictividad entre padres e hijos. Entonces que se criminalice ahora mismo al abuelo, que de verdad que a mí me gustaría que los medios de comunicación asistieran a algún juicio donde los abuelos van solos a los juicios de faltas, porque claro, las demandas civiles para pedir un régimen de visitas sí hay justicia gratuita, pero la mayor parte de los abuelos vienen de pensiones mínimas. Entonces el abuelo va con justicia gratuita para solicitar un régimen de visita, de acuerdo, pero luego surgen este tipo de denuncias, como dice ella, de abusos o de maltrato a los niños. Pero mire usted, un abuelo que está solicitando ver a su nieto, a alguien le cabe en la cabeza que le maltrate. O sea, es que hemos perdido la cabeza, o es el insulto por el insulto. Es que nadie se está dando cuenta del daño que se le está haciendo a personas mayores, que no es mi caso, porque tengo bastante menos edad que ellas, pero ustedes saben el daño que se les está haciendo a los abuelos con 70 y 80 años. Guadalupe, parece criminal. Sí, yo en eso coincido contigo, desde luego. En los términos de plantear la cuestión estoy inequívocamente a tu lado, con independencia que después, si analizáramos caso a caso, pues nos encargaríamos de todo, como desgraciadamente ocurre siempre, ¿no? Efectivamente, pero vamos a ver, son casos singulares. Generalmente, cuando nosotros estamos hablando de que nuestros hijos y nuestras hijas, es que quiero que quede claro, hijos de hijas, están siendo denunciados en falso, porque también tenemos mujeres que han sido los niños alienados, aunque no les guste oír la palabra alienación. Vamos a ver, el SAP existe, el síndrome de alienación existe, igual que el síndrome de Estocolmo o el síndrome de Munchausen. Otra cosa es que no esté en el DSM-4, que parece ser la Biblia de los psicólogos, pero existir existe, y el maltrato infantil y esa manipulación que se está haciendo a los niños existe. Y nosotros tenemos hijas que han sufrido cáncer, por ejemplo, y han dejado a los niños con el padre, y han estado 2 años de tratamiento porque no podían estar con los niños, porque lógicamente no se mantenían ni ellas. Y cuando ha llegado la hora de que estos niños vuelvan con su madre, están completamente manipulados por el padre, y viceversa. Sí, entonces nosotros lo único que decimos es que no se manipule a los niños, que se hagan campañas de educación en contra del maltrato, no solamente el castigo, que está bien, pero hay que hacer campañas de concienciación y sobre todo contra el maltrato, contra la manipulación infantil, que no todo vale en un proceso de divorcio, que se hagan caso a veces del sentido común más que de sus sentimientos, que yo entiendo que en un proceso de divorcio pues pueden aflorar muchos sentimientos de rabia, de soledad, yo qué sé, de chantaje emocional, pueden aflorar muchísimas cosas. Sí, está claro, mujer, sí, eso ha quedado perfectamente claro, y te agradezco además el intento por dejarlo definitivamente claro, pero creo que hoy hemos contribuido a una buena causa. Guadalupe, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros, muchísimas gracias.